Estimados hermanos y amigos, hemos preparado esta información con el deseo de ayudarles a entender el desarrollo cronológico de los sucesos ocurridos el 14 de Nisan del año 33 Era Común. Desde el comienzo del día 14 hasta el final del día. Esta información les ayudará a entender la lectura de los 4 evangelios. Les ayudará a visualizar el mes, el día y la hora de la muerte del Señor Jesucristo. La muerte de Jesucristo se efectuó el 14 de Nisan del año 33 Era Común, durante la fiesta judía de la Pascua. Según el calendario gregoriano, ese día corresponde al día viernes 1 de abril. Hay que tomar en cuenta que el día judío comenzaba al atardecer del día y terminaba al atardecer del día siguiente. De modo que el día que mataron a Jesús comenzó al atardecer del 31 de marzo y terminó al atardecer del 1 de abril. Comenzando el día 14 de Nisan. Según el Evangelio de Mateo capítulo 26 y versículo 20, Jesús comenzó el día 14 de Nisan celebrando la fiesta de la Pascua con sus 12 apóstoles. El pasaje dice: pues bien, cuando hubo anochecido, él se hallaba reclinado a la mesa con los 12 discípulos. Mateo 26, 20. Aquí tenemos en la ilustración a Jesús con sus 12 apóstoles. Compare con Marcos capítulo 14, versículo 17 al 18, y con Lucas capítulo 22, versículo 14 hasta el 18. Lava los pies a sus 12 apóstoles. Después de comer el cordero de la Pascua, Jesús lava los pies a sus 12 apóstoles. El apóstol Juan nos los relata así. Juan, capítulo 13, versículo 2 hasta 10, dice en parte: así que, mientras estaba en progreso la cena, Jesús se levanta de la cena y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aquí tenemos en la ilustración a Jesús lavando los pies de los 12 apóstoles. Y aquí notamos que Pedro se está rehusando ser lavado los pies por Jesús. Jesús le dice: si no te dejas de lavar los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro deja de impedírselo y permite que le laven los pies. El traidor identificado. Después de lavarles los pies, Jesús identifica al traidor. Juan capítulo 13, versículo 11 al 30 dice: Jesús conocía en efecto al hombre que lo traicionaba. Ahora bien, cuando les hubo lavado los pies y se hubo puesto sus prendas de vestir exteriores y recostado de nuevo a la mesa, les dijo: muy verdaderamente les digo, uno de ustedes me traicionará. Señor, ¿quién es? Es aquel a quien daré el bocado que mojo. Y así que, habiendo mojado el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas. Y después del bocado, entonces Satanás entró en éste, de manera que después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y era de noche. Aquí en la ilustración vemos a Judas saliendo de la sala. La cena del Señor.
Después que salió Judas, Jesús instituye lo que el apóstol Pablo, años después, llamó la Cena del Señor. Compare con primera carta a los Corintios, capítulo 11 y versículo 20. Aquí tenemos en la ilustración a Jesús con sus 12 apóstoles, pero Judas está saliendo de la sala y era de noche. El relato de Mateo, capítulo 26, versículo 26 al 30, concluye en el versículo 30. Por último, después de cantar alabanzas, salieron al monte de los olivos. Compare con Marcos capítulo 14, versículo 22 hasta el 25. Lo que dijo Jesús en su cena. Es muy instructivo comparar los registros de Mateo, Marcos y Lucas. Así que vamos a leer los diferentes relatos. Primero leeremos Mateo, capítulo 26, versículo 26 hasta el 29. Dice: mientras continuaron comiendo, Jesús tomó un pan y después de decir una bendición, lo partió y dándolo a los discípulos dijo: tomen, coman, esto significa mi cuerpo. También tomó una copa y habiendo dado gracias, la dio a ellos diciendo: beban de ella todos ustedes, porque esto significa mi sangre del pacto que ha de ser derramado a favor de muchos para perdón de pecados. Pero les digo, de aquí en adelante, de ningún modo beberé yo de este producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Según el apóstol Juan, Jesús les dijo muchas otras cosas. Sería bueno comparar con Juan capítulo 13, versículo 31 hasta el capítulo 17 y versículo 26. Ahora vamos a leer lo que escribió Marcos, capítulo 14, versículo 22 hasta el 26. Y mientras continuaban comiendo, él tomó un pan y habiendo dicho una bendición, lo partió y se lo dio a ellos y dijo: tómenlo, esto significa mi cuerpo. Y tomando una copa ofreció gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Y les dijo: esto significa mi sangre del pacto que ha de ser derramada a favor de ustedes. A favor de muchos, perdón. En verdad les digo, de ningún modo beberé yo más del producto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Por último, después de cantar alabanzas, salieron al monte de los olivos. Ahora leamos lo que está registrado en Lucas, capítulo 22, versículo 19 al 23. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes. Sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él: esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramado a favor de ustedes. Al terminar de cantar alabanzas, es ya bastante avanzada la noche del día 14 de Nisan. En el monte de los olivos. En estos momentos difíciles de su vida, Jesús creyó muy oportuno dedicarse a orar en solitario. ¿Cuánto tiempo estuvo orando? La Biblia no lo dice. Tal vez algunas horas, pues 3 veces halló durmiendo a sus discípulos. Compare con Mateo capítulo 26, versículo 24. Aquí tenemos en la ilustración a Jesús orando y a sus discípulos durmiendo. Claramente Jesús está muy preocupado. De hecho, su sudor parecían gotas de sangre.
¿Cómo se sentía Jesús al llegar la hora para ser glorificado? Jesús sabía que se enfrentaba a la prueba más severa de su vida. Sufriría toda clase de abusos y experimentaría la muerte. El apóstol Pablo dice que Cristo ofreció también peticiones a aquel que podía salvarlo de la muerte, con fuertes clamores y lágrimas, y fue oído favorablemente por su temor piadoso. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Aquí vemos en la ilustración a Jesús implorando a su Padre. Además, Cristo sabía que el nombre de su Padre estaba implicado. Si lograba superar las pruebas, el nombre de su Padre saldría glorificado. Juan capítulo 13, versículo 31, por eso dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado respecto a él. Capturan a Jesús. Mientras Jesús hablaba con sus discípulos, Judas llega con una muchedumbre, con espadas y garrotes. Marcos capítulo 14 y versículo 43. Aquí vemos a Judas besando a Jesús. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Lucas capítulo 22 y versículo 48 en la traducción del Nuevo Mundo. Después de su captura, los acontecimientos se desarrollaron rápidamente durante las horas que siguieron. Jesús fue traído primero ante los sacerdotes, Anás, y luego ante Caifás. Temprano en el día lo llevaron a Pilato, y éste lo envió a Herodes, que también estaba en Jerusalén. Herodes se burló de Jesús y lo devolvió a Pilato. Después de azotarlo, Pilato cedió a los requerimientos de los judíos y lo entregó para que fuera fijado en un madero. Aquí tenemos en las ilustraciones a Jesús en la casa de Anás, donde fue escupido, abofeteado, golpeado, tratado abusivamente. Aquí a Jesús con Pilatos. Pilato lo manda a azotar. Luego lo presenta a la muchedumbre. Y por último, lo entrega para que lo clavaran en un madero junto con otros delincuentes. Jesús, vemos aquí, muere. La hora tercera, sexta y nona. Según Marcos capítulo 15 y versículo 21, Jesús fue clavado al madero a la hora tercera. Eso quiere decir a las 9 de la mañana. Según Marcos 15:53, una oscuridad cayó sobre toda la tierra, desde la hora sexta hasta la hora nona. Quiere decir desde 12 del mediodía hasta las 15 de la tarde, 15 p.m. Y según Marcos capítulo 15, versículo 37, Jesús dio un grito fuerte y expiró a la hora nona, o sea, 3 de la tarde. Sin embargo, el 14 de Nisan todavía no terminaba y Jesús seguiría clavado al madero hasta una hora avanzada de la tarde, según Marcos capítulo 15, versículo 42 hasta el 46. Bajado del madero. Según el apóstol Juan, José de Arimateas y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo enterraron. Juan capítulo 19, versículo 38 al 41 relata este momento. Y vemos a José de Arimatea y Nicodemo
bajando el cuerpo de Jesús. El día 14 de Nisan había terminado. 3 horas antes de que Jesús muera, Jehová intervino para glorificar a su Hijo Jesús. Lucas capítulo 23, versículo 44 al 45 dice: Ahora bien, era ya como la hora sexta, y sin embargo una oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora nona, porque falló la luz del sol. Entonces la cortina del santuario se rasgó por en medio. Mateo capítulo 27, versículos 50 al 51 dice: De nuevo clamó Jesús con voz fuerte, y se dio su espíritu. Y miren, la cortina del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las masas rocosas se hendieron. Sí, la oscuridad, el terremoto y la cortina del templo rasgada eran intervenciones divinas, con el propósito de mostrar a todos que Jesús tenía la aprobación de Dios y que era el Mesías, el Hijo de Dios. El apóstol Juan lo dice así: Estas han sido escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a causa de creer tengan vida por medio de su nombre. Juan capítulo 20, versículo 21. Ante la intervención divina, muchos quedaron profundamente afectados. Por ejemplo, Lucas capítulo 23, versículo 24 dice: Y toda la muchedumbre que estaba reunida allí para este espectáculo, cuando contemplaron las cosas que habían sucedido, empezaron a regresar golpeándose el pecho. Marcos capítulo 15, versículo 39 dice: Ahora bien, cuando el oficial del ejército que estaba de pie allí, donde lo tenía a la vista, vio que había expirado en estas circunstancias, dijo: Ciertamente este hombre era hijo de Dios. Sí, aquí tenemos la oscuridad y al soldado romano muy impresionado, y el terremoto. Intervenciones divinas que demostraron que Jesús era el Mesías. ¿Le importa a usted estos acontecimientos? Tal vez para muchos de los presentes de este espectáculo en el primer siglo y para los soldados que lo vigilaban, el asunto pasó al olvido después de algunos días. Pero, ¿y para sus discípulos? ¿Olvidaron ellos lo ocurrido después de algún tiempo? ¿Y qué efecto tiene esta historia en los discípulos de Cristo en el siglo XXI? En primer lugar, debemos recordar que Jesucristo no deseaba que todo lo que le ocurrió este día pase al olvido. Esto lo podemos deducir de las instrucciones que les dio a sus discípulos pocos días antes de partir al cielo. Jesús dijo a sus discípulos: Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24 y versículo 48. En otras palabras, es como si le hubiera dicho: no me olviden. Y no deberían ser testigos mudos. Al contrario, deberían ir por todo el mundo proclamando este mensaje. Jesús es aquel de quien Dios ha decretado que sea juez de vivos y muertos. De él dan testimonio todos los profetas, que todo el que pone fe en él consigue perdón de pecados mediante su nombre. Hechos 10, 42 al 43. Jesús les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras y les dijo:
De esta manera está escrito, que el Cristo sufriría y se levantaría de entre los muertos al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones. Ustedes son testigos de estas cosas. Lucas capítulo 24, versículo 45 al 48. Hasta que Él llegue. El apóstol Pablo entendía muy bien el alcance de la misión del discípulo de Cristo. Cada cristiano tenía la misión de proclamar la muerte del Señor hasta que Él regrese. Pablo les recordó en una carta a sus hermanos de Corinto el significado de su participación de los emblemas, el pan y el vino, durante la cena del Señor. En primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, les dijo: así que cada vez que ustedes comen de este pan y beben de esta copa, anuncian la muerte del Señor Jesús hasta el día en que Él vuelva. Traducción del lenguaje actual de 2004. En el siglo XXI. Hoy, en el siglo XXI, millones de cristianos no participan ni del pan ni del vino en la cena del Señor. Y los que participan, es decir, los que comen del pan o del vino, no saben lo que significa el participar de los emblemas. La cena del Señor se ha convertido en un rito vacío, sin significado alguno para el cristiano. Jesús dijo: muy verdaderamente les digo, a menos que coman de la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no tienen vida en ustedes. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es verdadero alimento y mi sangre es verdadera bebida. El que se alimenta de mi carne y bebe mi sangre permanece en unión conmigo y yo en unión con él. Juan capítulo 6, versículos 53 hasta el 56. El apóstol Juan escribió en su primera carta, capítulo 2, versículo 6: el que dice que permanece en unión con él, está obligado él mismo también a seguir andando así como anduvo aquel. Así es. Todo lo ocurrido el día 14 de Nisan del año 33 era común, debe permanecer en la mente y el corazón del discípulo de Cristo. El cristiano debe estar listo para testificar de estas cosas a todo aquel que quiera saber la razón de nuestra esperanza. La esperanza de todo cristiano es la vida eterna. La vida eterna en la tierra hecha un paraíso, o la vida eterna en el cielo. Fin del artículo.